Imaginemos una noche profunda, el silencio es absoluto, y de repente, algo se mueve en la superficie lunar. No es un meteorito, ni la sombra de un cráter, es algo que simplemente no debería estar allí. Con estas mismas palabras comienzan sus informes varios astrónomos independientes de distintas naciones. No se conocen entre sí, jamás han coincidido, pero describen exactamente lo mismo, palabra por palabra, detalle por detalle. Y esto, créanme, es solo el principio. La Luna nos acompaña desde hace eones, miles de millones de años. Nos hemos acostumbrado tanto a su presencia que hemos dejado de cuestionarla. Simplemente la vemos como una enorme esfera gris que ilumina nuestras noches y dicta el ritmo de las mareas. Creemos conocerla. Pensamos que la ciencia ha desvelado todos sus secretos. Pero es precisamente en esta complacencia donde reside la trampa más grande. Porque cuanto más profundizan los científicos en su estudio, más descubren elementos que no encajan en ninguna teoría existente. En absoluto. Y ahora mismo, mientras usted lee estas líneas, en laboratorios de las principales agencias espaciales del mundo, se celebran reuniones a puerta cerrada. Nada de conferencias de prensa ni charlas públicas. Reuniones exclusivas, vetadas para periodistas y personal no autorizado. El tema de estas citas se mantiene oficialmente en secreto, pero algunos individuos con acceso a estas discusiones han empezado a filtrar, con cautela y mediante insinuaciones, a veces bajo seudónimo, información que subvierte todo lo que creíamos saber sobre nuestro vecino cósmico más cercano. Empecemos por lo más obvio, aquello que se puede apreciar a simple vista si se sabe dónde mirar. La Luna orbita la Tierra de tal manera que solo vemos una de sus caras, siempre, de forma impecable. Ni un grado más, ni uno menos. Los científicos denominan a este fenómeno acoplamiento de marea, y afirman que se originó de forma natural a lo largo de miles de millones de años de interacción gravitatoria. Suena plausible, pero aquí reside lo interesante. La probabilidad de que un acoplamiento ocurra con tal precisión, que un satélite muestre exactamente la mitad de su superficie, es infinitesimalmente pequeña. Y ningún otro satélite importante en nuestro sistema solar exhibe una sincronización tan perfecta. Ninguno. Pero esperen, lo más extraño aún está por llegar. Lo verdaderamente insólito se manifiesta al realizar ciertos cálculos. La relación entre el diámetro de la Luna y el del Sol es tal que, durante un eclipse solar total, el disco lunar oculta casi a la perfección el disco solar, borde a borde. Se trata de una de las coincidencias más asombrosas en toda la astronomía. Matemáticamente, esto implica que, a pesar de las enormes diferencias de tamaño entre la Luna y el Sol, y del hecho de que el Sol es 400 veces más grande que la Luna, las distancias de ambos cuerpos celestes a la Tierra también difieren en aproximadamente 400 veces. La posibilidad de que esta proporción se origine de forma casual es tan ínfima que algunos matemáticos, al ser informados por primera vez, simplemente se niegan a creerlo, pensando que es una broma. Y usted, lector, ya empieza a sentir que algo no cuadra. Bien, porque esto es solo el calentamiento. Hablemos de cómo surgió la Luna. La versión oficial aceptada por la mayoría de astrofísicos es la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, hace unos 4.500 millones de años, un cuerpo protoplanetario del tamaño aproximado de Marte chocó contra la joven Tierra. De esta colisión, se desprendió una gran masa de material que, con el tiempo, formó la Luna. Hasta aquí todo parece coherente, pero surge un problema significativo. La composición de las rocas lunares traídas a la Tierra por las misiones Apolo es prácticamente idéntica a la del manto terrestre. Su composición isotópica coincide hasta el último átomo. Si la Luna se hubiera formado a partir de una mezcla de material terrestre y extraterrestre, esperaríamos encontrar una composición mixta. Sin embargo, observamos material casi puramente terrestre. Es como mezclar dos tipos de arcilla de colores distintos y obtener únicamente el primer color, sin la menor traza del segundo. Esto es imposible. El geoquímico Alex Haddad, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los máximos expertos en el análisis isotópico de muestras lunares, publicó en 2020 un trabajo donde admitió con cautela:
El grado de similitud isotópica entre las muestras lunares y terrestres no se ajusta a ninguna de las teorías de formación lunar en la medida en que nos gustaría. Esta es una formulación científica extremadamente moderada. Traducida al lenguaje común, significa básicamente, no tenemos ni la menor idea de cómo se formó la Luna. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. En 1970, los científicos soviéticos Mikhail Beisin y Alexander Sherbakov publicaron en la revista Sputnik un artículo, cuyo título aún genera debate en la comunidad científica. Sugirieron que la Luna podría ser un objeto artificial hueco, depositado en órbita terrestre por una civilización desconocida. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? La mayoría de sus colegas reaccionaron precisamente así. Pero lo interesante es que algunos de los argumentos que expusieron en apoyo de esta hipótesis aún carecen de una explicación científica satisfactoria. Uno de estos argumentos concierne a los temblores lunares. Durante la misión Apolo, se instalaron sismógrafos en la superficie de la Luna. Y cuando en noviembre de 1969, el módulo de descenso del Apolo 12 impactó intencionadamente contra la superficie lunar, los sismógrafos registraron algo asombroso. La Luna resonó, como la describieron los propios científicos, como una campana. Las ondas sísmicas continuaron propagándose durante más de una hora. Una hora. En la Tierra, las ondas sísmicas provocadas por un impacto de fuerza comparable se habrían disipado en pocos minutos. Este comportamiento es característico de objetos huecos. La NASA atribuyó este fenómeno a las propiedades únicas de las rocas lunares, pero esta explicación nunca ha sido confirmada experimentalmente en condiciones de laboratorio que reproduzcan los parámetros lunares reales. ¿Oyen ese sonido? Ese zumbido grave que se prolonga durante una hora, es la Luna, y no tiene intención de callar. Pasemos a los cráteres. Todos los cuerpos planetarios del sistema solar que son impactados por meteoritos de tamaño considerable, presentan cráteres de profundidad acorde. La lógica es sencilla, cuanto mayor y más veloz el meteorito, más profunda la hendidura. Pero los cráteres lunares rompen esta regla. Todos los cráteres lunares, independientemente de su diámetro, poseen una profundidad casi idéntica. Un pequeño cráter de unos pocos kilómetros de diámetro y uno gigantesco de varios cientos de kilómetros tienen prácticamente la misma profundidad. Es como si bajo la superficie lunar, a una determinada profundidad, existiera algo sólido que impidiera que los cráteres se hicieran más profundos. Algo que desvía los impactos y se resiste a la penetración. Los geólogos denominan a esta capa hipotética sustrato, pero su naturaleza exacta sigue siendo objeto de debate. Además, al estudiar el relieve crateriforme se descubrió que algunos cráteres presentan un fondo convexo, no cóncavo como se esperaría, sino abultado, como si algo desde el interior empujara hacia arriba. Los científicos llaman a este fenómeno recuperación isostática, pero los ritmos de esta recuperación en la Luna son anómalamente altos para un cuerpo sin actividad tectónica, ni una hidrosfera potente. La Luna no debería comportarse así, pero lo hace, y claramente no nos da explicaciones. Ahora, hablemos de la densidad. La densidad media de la Luna es de aproximadamente 3,3 gramos por centímetro cúbico. Esto es significativamente menor que la densidad media de la Tierra, 5,5 gramos por centímetro cúbico, y considerablemente inferior a lo que se esperaría para un cuerpo originado en el manto terrestre. El manto terrestre tiene una densidad de unos 4,5 gramos por centímetro cúbico. ¿De dónde proviene una Luna tan ligera si está compuesta de material del manto? La respuesta que se impone y que tampoco gusta pronunciar en voz alta. La Luna es más ligera de lo que debería ser porque en su interior hay espacio. Espacio vacío. Pero incluso dejando a un lado la cuestión de qué hay dentro de la Luna, hay algo en su superficie que perturba a los científicos mucho más. Algo que observan desde hace décadas y para lo que todavía no tienen una explicación concluyente. Se denomina fenómenos lunares transitorios, o TLP. Y es, quizás, uno de los misterios científicos mejor documentados y, al mismo tiempo, más silenciados de nuestro tiempo. Los fenómenos lunares transitorios son cambios de corta duración en la apariencia visible de la superficie lunar. Incluyen destellos de luz, neblinas, manchas de color,
variaciones en el brillo de ciertas áreas e incluso alteraciones temporales del relieve. Fueron documentados sistemáticamente por primera vez en el siglo XV. John Herschel, en el siglo XIX, los describió como puntos luminosos, comparables a estrellas de primera magnitud. Cientos de astrónomos, profesionales y aficionados, a lo largo de los siglos, han registrado estos fenómenos de forma independiente en distintas partes de la superficie lunar. En 1968, la NASA publicó un catálogo oficial de fenómenos lunares transitorios que incluía más de 500 observaciones documentadas. 500 observaciones en un siglo. Es mucho. Demasiado para errores casuales de los observadores o distorsiones atmosféricas. Pero aquí viene lo que realmente pone los nervios de punta. Entre estos fenómenos hay algunos que fueron registrados simultáneamente por varios observadores desde diferentes puntos de la Tierra, en distintas condiciones ópticas. Esto descarta la posibilidad de interferencias atmosféricas o errores individuales de percepción. Significa que algo realmente estaba ocurriendo en la superficie de la Luna. Algo visible, algo real. En el cráter Aristarco, uno de los puntos más brillantes de la superficie lunar, los fenómenos transitorios se registran con especial frecuencia. En varias ocasiones se han observado allí brillos rojizos que han durado desde unos minutos hasta varias horas. En 1963, los astrónomos Lockyer y Cameron registraron allí un intenso resplandor rojizo que se prolongó durante unos 25 minutos. Posteriormente, el mismo cráter se convirtió repetidamente en fuente de destellos inexplicables. Al mismo tiempo, no se ha registrado oficialmente actividad volcánica alguna en la Luna que pudiera explicar estos fenómenos. Oficialmente, porque extraoficialmente, la historia es diferente. Alto, esperen. Antes de continuar, hay algo que deben saber sobre lo que les ha sucedido a algunas personas que se han adentrado demasiado en la investigación de estos fenómenos. No son amenazas ni teorías conspirativas. Son simplemente hechos comprobables. Hechos sobre carreras que terminaron abruptamente. Sobre financiación que fue retirada de repente. Sobre publicaciones que fueron rechazadas sin motivo aparente por revistas que antes publicaban con gusto los trabajos de los mismos autores. ¿Coincidencia? Posiblemente, pero son demasiadas para pasarlas por alto. El Dr. Brian O'Leary fue astronauta de la NASA y físico. Completó su formación para un vuelo a Marte dentro de un programa que fue cancelado en 1968. Tras dejar la NASA, se convirtió en uno de los críticos más firmes de la versión oficial de las misiones lunares. No en el sentido de negar los vuelos en sí, sino de denunciar que a los científicos no se les permitió publicar todos los datos recopilados durante esas misiones. Habló públicamente de ello, citó cifras concretas, se refirió a documentos específicos y, hasta su muerte en 2011, insistió en que una parte considerable de los datos del Apolo seguía sin publicarse o se había publicado en una versión intencionadamente incompleta. ¿Qué se ocultaba exactamente en esos datos? O'Leary no lo dijo explícitamente, pero insinuó que se trataba de anomalías estructurales, geoquímicas y algo más. Algo para lo que no tenía palabras que no sonaran a locura. Y ahora, volvamos a la superficie, a lo que se puede ver si se sabe dónde mirar. En la superficie lunar existen formaciones que la literatura científica denomina delicadamente estructuras geológicas anómalas. Entre ellas, líneas rectas, largas, nítidas, perfectamente rectas, que se extienden durante decenas de kilómetros por la superficie lunar. La geología no crea líneas perfectamente rectas de tal extensión, las fallas, las grietas, los pliegues del terreno. Todas ellas tienen una curvatura y una irregularidad características de origen natural, pero no estas. En imágenes tomadas por sondas orbitales, tanto estadounidenses como soviéticas, japonesas y chinas, se pueden detectar en distintas regiones de la superficie lunar objetos de forma regular, estructuras rectangulares, objetos con una clara simetría geométrica, formaciones ordenadas. A primera vista, uno podría pensar que se trata de un juego de luces y sombras o de artefactos del procesamiento de imagen. Pero estas mismas estructuras se observan en imágenes tomadas en diferentes momentos del día, con distinta iluminación, con instrumentos diferentes desde plataformas distintas.
La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, publicó en 2009 una serie de imágenes de la sonda orbital Kawaya donde se aprecian claramente tubos verticales, estructuras tubulares que se adentran bajo la superficie lunar. JAXA confirmó oficialmente su existencia y propuso una explicación. Son tubos de lava formados hace miles de millones de años como resultado de actividad volcánica. Es una explicación plausible, pero algunos de estos tubos tienen un diámetro de varios cientos de metros y se adentran a profundidades que aún no se pueden medir con exactitud. Son lo suficientemente grandes como para albergar una base subterránea considerable. Son precisamente estos tubos los que ahora son objeto de un estudio minucioso por parte de varias agencias espaciales. La razón oficial, su posible uso en futuras colonias lunares, ya que los tubos ofrecen protección natural contra la radiación y los micrometeoritos. Pero los investigadores que trabajan con los datos primarios de las sondas afirman que dentro de algunos de estos tubos, los reflejos sísmicos se comportan de manera extraña, como si hubiera algo allí. ¿Sienten esa corriente de escalofrío por la espalda? No es casual. Su cerebro ya está ensamblando el patrón, y lo está haciendo correctamente. Volvamos a las misiones Apolo. 6 alunizajes exitosos, el mayor logro de la humanidad. Pero desde un punto de vista científico, es también la mayor colección de anomalías inexplicables que la humanidad haya reunido jamás en un solo lugar. Los astronautas del Apolo informaron de extraños sucesos. No todo, ni de inmediato, pero cuando empezaron a hablar, lo hicieron de manera coherente y convincente. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14 y sexto hombre en pisar la Luna, defendió hasta el final de su vida que seres de origen no humano observaban la actividad humana, y en particular, sus programas espaciales. No era un charlatán ni un soñador. Era un doctor en ciencias del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un científico con una reputación intachable. Y no lo decía por sensacionalismo. Lo decía porque había visto algo que no podía explicar de otra manera. Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, describió en sus memorias un objeto extraño que observó durante el vuelo del Apolo 11. El objeto seguía a la nave. Mencionó esto en sus comunicaciones por radio con Houston en forma encriptada, utilizando terminología técnica. Cuando se le preguntó directamente al respecto posteriormente, confirmó que había visto algo inexplicable, pero añadió que no quería dar pie a interpretaciones erróneas. Demasiado tarde, Buzz. Ya estamos pensando en las correctas. Pero dejemos a los astronautas. Ellos ya dijeron, basta. Dirijámonos a los datos fríos, impasibles, medibles, que no dependen de la memoria humana ni de la percepción subjetiva. En 2010, un grupo de científicos de varias universidades europeas publicó un análisis de datos sísmicos recopilados durante las misiones lunares. Descubrieron algo que describieron como fuentes de impulsos sísmicos periódicos, que no se correspondían ni con impactos de meteoritos ni con procesos tectónicos. Estos impulsos eran rítmicos, regulares, con intervalos que se mantenían estables durante varios años de observación. La periodicidad en los procesos naturales existe. Las zonas sísmicamente activas pueden generar sacudidas regulares, pero en la Luna no hay tectónica de placas, no hay convección en el manto, no hay nada que debería producir impulsos rítmicos, absolutamente nada. Los autores del trabajo propusieron varias explicaciones posibles, incluida la expansión térmica de las rocas lunares con los cambios de día y noche. Pero el análisis matemático demostró que las deformaciones térmicas no pueden generar impulsos con tal regularidad y amplitud. Una de las explicaciones propuestas, un mecanismo desconocido de dinámica interna, se incluyó en la versión final del artículo, pero sin mayor desarrollo. Mecanismo desconocido es la forma científica oficial de decir, no sabemos qué es, y nos da un poco de miedo. Ahora, el magnetismo. La Luna no posee un campo magnético global, eso es conocido. Pero las rocas lunares traídas a la Tierra están magnetizadas. Algunas de ellas, fuertemente magnetizadas. Esto significa que, hace miles de millones de años, la Luna tuvo un campo magnético lo suficientemente fuerte como para magnetizar las rocas. ¿Por qué desapareció? Normalmente,
El campo magnético de un planeta se mantiene gracias a los movimientos convectivos en su núcleo metálico líquido. Pero los cálculos indican que el núcleo de la Luna es demasiado pequeño y demasiado frío como para generar tal campo. ¿De dónde provino ese campo antiguo? Un misterio. Más misteriosa aún es su orientación. En distintas muestras, la magnetización presenta direcciones diferentes, lo que indica que, o bien el campo cambió repetidamente, o bien las rocas se movieron después de ser magnetizadas. Pero en la Luna no existe tectónica que pueda mover las rocas. Un misterio arrastra a otro. Esto no es casualidad, es un patrón. Consideremos el agua lunar. Durante mucho tiempo se creyó que la Luna era absolutamente seca. Sin agua, sin vida, sin atmósfera, sin nada interesante desde el punto de vista astrobiológico. Pero en 2009, la sonda CROSS impactó intencionadamente contra el cráter lunar Cabeus, cerca del Polo Sur. El objetivo, levantar una nube de polvo y analizar su composición. El resultado superó todas las expectativas. En la nube se detectó una cantidad significativa de vapor de agua y hielo. No rastros, no moléculas. Hielo real en cantidades que sorprendieron incluso a los investigadores más optimistas. Las estimaciones actuales sugieren que en los cráteres polares de la Luna podrían contenerse desde varios cientos de millones hasta varios miles de millones de toneladas de hielo de agua. Bien, hay agua, eso es explicable. Podría haber sido traída por cometas. Eso no nos sorprende demasiado. Pero esto sí que sorprende. En 2020, el telescopio SOFIA detectó moléculas de agua no solo en los cráteres polares en sombra, sino también en la superficie iluminada de la Luna. Allí donde la temperatura alcanza más de 120 grados centígrados, donde el agua simplemente no debería existir en estado líquido o sólido. Donde cualquier agua debería evaporarse instantáneamente en el vacío, pero estaba allí. Los investigadores supusieron que el agua estaba sellada dentro de gránulos vítreos de regolito, formados durante impactos de meteoritos. Quizás, pero una explicación completa de este hecho aún no existe. Ahora, deténgase un segundo. Grabe todo lo que acaba de aprender. Una luna hueca que resuena como una campana. Líneas perfectamente rectas en su superficie, cráteres de igual profundidad, impulsos sísmicos rítmicos, agua donde no debería estar, un campo magnético que desapareció sin saber dónde, una composición que no se ajusta a ninguna teoría de origen. No es un hecho extraño aislado. Es un sistema de hechos extraños. Es una constelación de anomalías, cada una de las cuales puede ser explicada de forma individual, pero juntas componen una imagen que inquieta. Y ahora, lo más importante, aquello de lo que se habla en los pasillos cerrados. Lo que se ha sabido muy recientemente. En 2023, la sonda india Chandrayaan-3 realizó un alunizaje exitoso en la región del Polo Sur lunar. El primer aparato en la historia en alcanzar esta zona. Los datos oficiales de la misión fueron publicados y discutidos en la comunidad científica. El rover Pragyan descubrió azufre, hierro, oxígeno y otros elementos. Todo esto tuvo una amplia cobertura mediática, pero en el seno de la comunidad científica circulaba en silencio la información de que entre los datos transmitidos por la sonda se encontraban anomalías que no se incluyeron en las publicaciones oficiales. Anomalías relacionadas con el sondeo por radar del subsuelo. Investigadores con acceso a los datos completos describen reflexiones que no se corresponden con estructuras geológicas conocidas. Estructuras con indicios de regularidad, de orden. Esperen, no se apresuren a sacar conclusiones. Dejen que los datos hablen por sí mismos. El programa lunar chino Chang'e también ha dado sorpresas. La misión Chang'e 4, la primera en la historia en aterrizar en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, transmitió datos de sondeo por radar que revelaron una inusual estructura en capas bajo la superficie. La interpretación oficial sostiene que son capas alternas de suelo de distinta densidad, formadas por sucesivas tormentas de meteoritos. Sin embargo, varios investigadores independientes que analizaron los mismos datos señalaron que la geometría de ciertas reflexiones se asemeja más a estructuras con ángulos rectos que a depósitos aleatorios.
Esto se registró en la literatura científica y fue refutado de inmediato por los representantes oficiales de la misión. La negación fue rápida, muy rápida. Una negación apresurada siempre es interesante, especialmente cuando llega antes de que una discusión pueda siquiera concluir. Pero, por un momento, dejemos de lado los datos de las sondas y volvamos a lo que se observa desde la Tierra, lo que los astrónomos están presenciando en tiempo real cada noche despejada. El programa de observación de fenómenos lunares transitorios existe en varios países. La Sociedad Astronómica Británica tiene una sección especial dedicada exclusivamente a monitorear estos eventos. En Estados Unidos, la Association of Lunar and Planetary Observers lleva a cabo un trabajo similar. Los observadores de estas organizaciones registran fenómenos que no reciben amplia cobertura mediática, no porque se oculten, sino porque simplemente no encajan en los medios convencionales. Son demasiado extraños para discutirlos sin el riesgo de parecer poco serios. Entre los fenómenos registrados recientemente se encuentran cambios en el cráter Linne, que los observadores describen como oscurecimientos periódicos no relacionados con la iluminación, destellos en la región del Mare Tranquillitatis, precisamente el lugar donde aterrizó el Apolo 11 en 1969, y un resplandor en la región de los Alpes, una cadena montañosa en la región norte de la superficie lunar, donde no se espera actividad geológica. ¿Por qué precisamente donde los astronautas aterrizaron se registran más anomalías? ¿Casualidad o algo está reaccionando a nuestra actividad? Es una pregunta incómoda, pero ya se está planteando en voz baja en los pasillos, se está planteando. Y es en este contexto que lo que está sucediendo con la nueva carrera espacial se vuelve particularmente interesante. Estamos viviendo un momento increíble en la historia de la exploración espacial. Varias potencias importantes, Estados Unidos, China, India, Japón, la Unión Europea y varias empresas privadas han anunciado ambiciosos programas lunares. La razón oficial es el acceso a recursos, especialmente el hielo de agua para la producción de combustible de cohetes, así como el helio 3 para la futura energía de fusión. La razón no oficial, de la que hablan todos los que trabajan en la industria pero nadie dice en voz alta, es la presencia geopolítica, las banderas en la Luna en el siglo XXI. Pero hay una razón más. Casi no se habla de ella. No se menciona en las conferencias de prensa, pero flota en el aire en cada reunión privada de personas que realmente se dedican a la investigación lunar. Todos quieren ser los primeros en saber qué hay realmente allí, porque todos los datos acumulados durante décadas, apuntan a que la Luna no es tan simple como nos dijeron. No está tan muerta, no está tan vacía, no es tan comprensible. Y aquellos que primero obtengan la oportunidad de realizar una investigación integral de la superficie y el subsuelo, serán los primeros en saber exactamente qué esconde nuestro eterno guardián nocturno. Guardián es una palabra interesante. ¿Por qué me vino a la mente ahora mismo? Porque hay una teoría, no ciencia ficción, no conspiración, sino una hipótesis matemáticamente fundamentada, desarrollada por varios científicos serios, de que vivimos en un sistema diseñado específicamente para observarnos. No en un sentido metafísico, sino literal. Fermi propuso su famosa paradoja. Si existen civilizaciones en el universo, ¿por qué no vemos rastro de ellas? Una posible respuesta, una respuesta que se está volviendo cada vez más popular en los círculos astrofísicos, es que los rastros existen. Simplemente hemos estado mirando en el lugar equivocado. Mirábamos las estrellas cuando debíamos mirar a la Luna. Hablemos de números. La Luna está a una distancia de la Tierra que es exactamente 390 veces la distancia al Sol. No, esperen, me equivoqué. El Sol está 390 veces más lejos que la distancia Tierra-Luna, y el diámetro del Sol es 390 veces mayor que el diámetro de la Luna. Es esta relación la que permite eclipses solares perfectos. Los matemáticos podrían argumentar que es solo una coincidencia. Hay muchas de esas coincidencias afortunadas en el sistema solar. Pero aquí está lo interesante. Ningún otro satélite en el sistema solar tiene esta relación con su estrella. Ninguno. Solo la Luna. Para nosotros, esto es o una suerte excepcional o algo más. Y es precisamente este algo más,
Lo que comenzó a discutirse en serios artículos académicos a principios del siglo XXI, no en la prensa amarilla, sino en revistas revisadas por pares. Con cautela, con numerosas advertencias, pero se discutió. Investigadores de diferentes países llegaron a la misma conclusión de forma independiente. Si quisiéramos colocar un objeto faro en un sistema estelar, un objeto observador, un objeto que atrajera la atención de una civilización lo suficientemente avanzada por sus propiedades matemáticas, lo colocaríamos exactamente así, con tales parámetros, en tal órbita. La Luna está idealmente diseñada para ser notada, para generar preguntas, para señalarse a sí misma. ¿Pero a quién y por qué? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero han dejado de ser meramente filosóficas. Se han vuelto científicas, y eso lo cambia todo. Pasemos a lo que está sucediendo ahora mismo, a los eventos de los últimos años que sugieren que algo ha cambiado, que algo se ha movido, que varios actores importantes en el escenario mundial saben algo que nosotros no. En abril de 2023, la NASA anunció la aceleración del programa Artemis, el regreso de los humanos a la Luna. La razón oficial: competencia con China por los recursos lunares. Sin embargo, el ritmo de esta aceleración y las sumas asignadas no son proporcionales a lo que se esperaría puramente por prestigio geopolítico. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares en las próximas décadas. Estamos hablando de una base lunar permanente, no temporal. Estamos hablando de programas de presencia a largo plazo en la superficie y en estructuras subsuperficiales. Presencia permanente en estructuras subsuperficiales, en tubos de lava, aquellos que algunos investigadores llaman inexplicablemente regulares. Simultáneamente, China anunció sus planes para construir una base lunar permanente para 2035. La Estación Internacional de Investigación Lunar es el nombre oficial del proyecto que China está desarrollando, conjuntamente con Rusia y varios otros países. Ya se ha elegido el lugar para la base, el Polo Sur. El mismo Polo Sur donde hay hielo, y algo más. Porque el Polo Sur de la Luna no es solo un lugar con agua. Es un lugar con el cráter Shackleton, que nunca recibe luz solar, y el cráter Dagelas, y varias otras regiones permanentemente sombreadas que contienen la reserva más rica de volátiles en la Luna. Pero es aquí, en estas sombras eternas, donde los sensores sísmicos han registrado los pulsos rítmicos más intensos. ¿Coincidencia o este lugar fue elegido no por azar? Hablemos del lado oscuro. Del lado que nunca vemos desde la Tierra. El lado que siempre está de cara opuesta a nosotros. El lado en el que, en 2019, el primer rover chino Yutu 2, U2-2, aterrizó. El lado oscuro de la Luna difiere radicalmente del visible. La corteza es significativamente más gruesa allí, en algunos lugares 2 o 3 veces más. El terreno es más accidentado, más caótico. Los grandes mares oscuros, las llanuras de lava solidificadas que ocupan una parte considerable del lado visible, prácticamente no existen en el lado oscuro. ¿Por qué existe esta diferencia? Sigue siendo objeto de debate. Ninguna de las teorías existentes ofrece una explicación completa de una asimetría tan marcada. Durante su trabajo, Yutu 2 descubrió una serie de anomalías, cuya información solo apareció parcialmente en publicaciones abiertas. Una de ellas es una sustancia inusual encontrada en un pequeño cráter, una sustancia brillante, casi vítrea, que los investigadores describieron como de aspecto húmedo. En la Luna, donde no hay agua líquida ni atmósfera, una sustancia que parece húmeda es una anomalía por definición. La explicación oficial: regolito fundido, formado por un impacto de meteorito y solidificado en una forma inusual. Quizás, pero ¿hasta dónde se sabe? Las muestras de esta sustancia aún no han sido traídas a la Tierra para su análisis. Las muestras no fueron traídas. ¿Por qué? La misión continúa. La posibilidad técnica de traerlas existe en futuras misiones, pero esta sustancia permanece allí, intacta, sin investigar, esperando. ¿Y qué esperamos nosotros? Hay otro aspecto del misterio lunar del que rara vez se habla porque no se relaciona con la física ni con la geología, sino con algo más sutil, algo relacionado con nosotros, con los humanos, con nuestra historia, con nuestra memoria de la Luna.
A lo largo de toda la historia registrada de la humanidad, la Luna ha ocupado un lugar central en la cultura, la religión, la mitología y la astronomía de prácticamente todas las civilizaciones. Esto en sí mismo no es sorprendente. La Luna es el objeto más brillante del cielo nocturno. Controla las mareas. Influye en los ciclos agrícolas. Pero he aquí lo interesante. Los mitos sobre la Luna, surgidos independientemente en diferentes partes del mundo, en Mesopotamia, en Egipto, en China, en América Central, en África Occidental, contienen elementos sorprendentemente similares. La Luna es representada como una observadora, como una entidad o lugar con conciencia, como una fuente de conocimiento inaccesible para el hombre común, como algo que sabe más de los humanos de lo que los humanos saben de ella. Es solo mitología, solo la proyección de la conciencia humana sobre un objeto natural. ¿O es porque hay algo más? Hay mitos que describen un tiempo antes de la Luna. El poeta griego Hesíodo y Aristóteles mencionaron a los proselenos, personas que vivieron antes de que la Luna apareciera en el cielo. Proselenos se traduce como antes de la Luna. Estas menciones en su momento se tomaron como metáforas poéticas o alegorías mitológicas. Pero varios investigadores que estudian mitología comparada e intentan encontrar ecos de eventos reales en los mitos, señalan que tales leyendas existen no solo entre los griegos. Existen en varios pueblos, separados por milenios y océanos. La leyenda de un tiempo en que el cielo era diferente, cuando las noches eran más oscuras, cuando el mundo era diferente. Si tomamos esto como un recuerdo real, no como una alegoría, significa que la Luna apareció en nuestro cielo en un periodo que la cultura humana aún recuerda relativamente recientemente, en términos geológicos, y apareció de manera desconocida. Los cálculos de mecánica orbital muestran que la captura natural de la Luna en órbita alrededor de la Tierra, tal como existe hoy, perfectamente circular, perfectamente inclinada, perfectamente estable, es matemáticamente muy improbable. Capturar un cuerpo celeste en una órbita circular estable requiere una desaceleración calculada con precisión, ya sea por fricción, pero no hay atmósfera en el espacio, o por una maniobra gravitacional precisa. Si quisieras colocar un satélite en esa órbita a propósito, usarías precisamente esa órbita. Esto no es prueba de nada. Es solo otro punto en la constelación de preguntas que se está volviendo cada vez más clara. Y son estas preguntas, acumuladas durante décadas, las que llevaron a lo que sucedió en 2021. En 2021, un grupo de astrofísicos de varias universidades líderes publicó un trabajo que pasó prácticamente desapercibido en los medios científicos convencionales. Quizás porque sus conclusiones eran demasiado incómodas para una discusión tranquila. El trabajo se titulaba Anomalías matemáticas en los parámetros del sistema Tierra-Luna, y fue publicado en una revista revisada por pares. Los autores realizaron un análisis estadístico de 19 parámetros individuales de la órbita lunar y las características físicas de la Luna, tamaño, densidad, distancia a la Tierra, periodo orbital, inclinación orbital y otros. Para cada parámetro, calcularon la probabilidad de que un valor ocurriera por azar tan cercano a un valor especial, es decir, un valor que da lugar a propiedades matemáticas notables del sistema. El resultado fue abrumador. La probabilidad de la ocurrencia conjunta de todos estos valores especiales se estimó en menos de una millonésima. Esto significa que si generáramos 1.000.000 de satélites aleatorios con parámetros aleatorios, solo uno de ellos tendría todas estas propiedades simultáneamente. Los autores consideraron cuidadosamente posibles objeciones, el efecto de selección observacional. Quizás notamos estas coincidencias porque las buscamos. Posibles correlaciones entre parámetros, tal vez algunas coincidencias sean físicamente condicionales de otras. Llegaron a la conclusión de que, incluso teniendo en cuenta estas correcciones, la anomalía estadística del sistema Tierra-Luna sigue siendo pronunciada. ¿Qué significa esto? Los autores no dieron una respuesta directa. Propusieron tres posibilidades: excepcional casualidad, un mecanismo físico desconocido que relaciona estos parámetros, o un origen no natural. Escribieron esta última palabra, origen no natural, una vez al final de la sección de discusión, después de 10 páginas de cuidadosas elaboraciones matemáticas, y de inmediato añadieron que no consideran esta explicación la más probable,
Pero no pueden descartarla por completo. No pueden descartarla. Los científicos, en una revista revisada por pares, escriben que no pueden descartar un origen no natural de nuestra Luna. ¿Entiendes lo que acaba de suceder? Hemos cruzado la línea. Ya no estamos en el ámbito de la ciencia ficción. Estamos en el ámbito de la ciencia. Y ahora, la pregunta clave, que retrasaré intencionalmente. No porque no quiera responder, sino porque la respuesta es importante y requiere preparación. Si la Luna no es lo que parece. Si detrás de todas estas anomalías hay algo que aún no podemos nombrar directamente, ¿qué entonces? ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué significa para nuestra historia, para nuestro futuro, para nuestra comprensión de dónde estamos y por qué? De eso hablaremos en los próximos párrafos. Mientras tanto, algunos hechos más que debes conocer. En 2022, se publicó un estudio de científicos chinos que analizaron datos de sondeo por radar recopilados por el rover Yutu-2, UIT-2, durante los primeros 3 años de operación. Describieron estructuras reflectantes anómalas a profundidades de varios metros a varias decenas de metros, debajo de la superficie del lado oscuro de la Luna. La característica distintiva de estas estructuras es que exhiben signos de orden a escalas que superan el tamaño de rocas individuales o conglomerados de regolito. Los autores no ofrecieron interpretaciones sensacionalistas, simplemente describieron los datos y propusieron varias explicaciones geológicas. Pero entre los investigadores que leyeron este trabajo, causó una silenciosa conmoción, orden a gran escala, en la capa subsuperficial, en el lado oscuro. Precisamente allí donde los telescopios terrestres no pueden ver. Precisamente allí donde no hay comunicación por radio con la Tierra sin repetidores. Precisamente allí donde es más difícil llegar. Este es un detalle importante que no se puede pasar por alto. El lado oscuro de la Luna está blindado de la Tierra por el propio cuerpo lunar. Ninguna señal de radio de la Tierra penetra allí. Ninguna señal desde allí llega directamente a la Tierra. Esto hace del lado oscuro el lugar ideal para cualquier cosa que no quiera ser detectada desde la Tierra. Y fue allí donde China envió primero su equipo. Es allí donde se descubren anomalías subsuperficiales. Fue una coincidencia que China eligiera precisamente este lado para su primer aterrizaje histórico. ¿O sabían lo que buscaban? Esta es una pregunta que no se hace en voz alta, pero que está en el aire. Y ahora volvamos al tema principal, al que nos hemos referido desde el principio. Al tema que llamo el silencio que dice demasiado. Desde 1972, es decir, desde la última misión Apolo 17, ningún ser humano ha pisado la superficie de la Luna en más de 50 años. Durante este tiempo, la humanidad ha creado Internet, teléfonos inteligentes, ha secuenciado el genoma, ha descubierto el bosón de Higgs, ha construido una red de colisionadores. Ha desarrollado vacunas para enfermedades antes incurables, ha lanzado sondas a los límites del sistema solar. Pero a la Luna, el cuerpo celeste más cercano a nosotros, al que el Apolo llegaba en 3 días, nadie ha regresado. ¿Por qué? La explicación oficial: falta de financiación, falta de voluntad política, falta de necesidad práctica. Todo eso es cierto. Pero todo eso también es solo una parte de la verdad. Porque el dinero y la voluntad política aparecieron inesperadamente a principios del siglo XXI, precisamente cuando las nuevas tecnologías de sondeo comenzaron a proporcionar datos que las viejas tecnologías no podían obtener, precisamente cuando los datos se volvieron lo suficientemente detallados como para plantear preguntas que no se podían responder desde la órbita. No se pueden responder desde la órbita. Hay que bajar. Hay que mirar de cerca. Hay que tocar con las manos. Y eso es precisamente lo que se va a hacer en las próximas décadas. Esa es la verdadera fuerza impulsora de la carrera espacial lunar del siglo XXI. Ni helio 3, ni agua, ni geopolítica, aunque todo eso también importa. Respuestas, todos quieren respuestas. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para las respuestas? Piénsalo por un segundo. En serio, ¿qué pasará con nuestra civilización, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión, si resulta que la Luna no es solo un pedazo de roca, que todo nuestro espacio cercano ya está ocupado?
Que alguien o algo nos observa desde una distancia de 384.000 kilómetros cada noche, de siglo en siglo, mientras encendíamos hogueras, construíamos templos, luchábamos, rezábamos, amábamos y moríamos? Esta no es una pregunta retórica. Es una de las preguntas más serias que enfrenta nuestra civilización. Y el hecho de que hace apenas 5 años no se discutiera en publicaciones científicas convencionales, y hoy, aunque con cautela, con advertencias, ya se esté discutiendo, es en sí mismo un signo de que algo ha cambiado. Algo ha cambiado, y los científicos lo sienten. Javier Gorosabel, astrofísico del Instituto Nacional de Astrofísica de España, dijo algo en una entrevista en 2023 que se me quedó grabado. Dijo: estamos en un punto en el que la cantidad de anomalías lunares inexplicables ha alcanzado un umbral crítico en el que sería anticientífico negarse a considerar todas las explicaciones posibles, incluidas aquellas que antes parecían demasiado radicales. Demasiado radicales. En boca de un astrofísico que trabaja en una institución científica estatal, suena casi como una declaración revolucionaria. Pasemos a otro aspecto, a lo que está sucediendo con la atmósfera alrededor de la Luna. No con la Luna en sí, sino a su alrededor. La Luna no tiene una atmósfera real en el sentido habitual, es cierto. Pero tiene lo que se llama una exosfera. Una envoltura extremadamente tenue de átomos que se desprenden de la superficie bajo la acción del viento solar y la radiación ultravioleta. La composición de esta exosfera ha sido estudiada por varias misiones. Y he aquí lo interesante. Periódicamente se detectan rastros de moléculas que, según todos los cálculos, no deberían estar allí. Rastros de compuestos orgánicos complejos. Rastros de moléculas que son más características de la química de la vida que de la desgasificación mineral. La explicación: pueden ser introducidas por cometas o asteroides, quizás, pero no en tales cantidades ni con tal periodicidad. Periodicidad es de nuevo la palabra que aparece con demasiada frecuencia cuando se trata de anomalías lunares. Ritmicidad, periodicidad, regularidad, orden. La naturaleza no ama los números redondos ni las formas regulares. La naturaleza prefiere el caos, los fractales, las aproximaciones. Pero en la Luna, una y otra vez, surgen indicios de que la naturaleza se ha comportado de forma poco convencional. Ahora hablemos de lo que vieron los operadores de radiotelescopios terrestres, porque esta es quizás la parte menos conocida y, sin embargo, la más intrigante de nuestra historia. Varios radiotelescopios importantes, incluido el Arecibo antes de su destrucción en 2020, y Green Bank en Estados Unidos, así como varias instalaciones europeas y rusas, han apuntado periódicamente sus antenas a la Luna para mapear la superficie por radar. Este es un procedimiento científico rutinario. Pero en varios casos, durante estas sesiones, los observadores registraron señales reflejadas que portaban indicios de estructura, no ruido aleatorio, no reflexión simple, sino estructura, un patrón. Un caso ocurrió en 1953, otro en 1978, y varios más en los 90. En cada caso, los datos se transmitieron a la organización correspondiente, se procesaron y se archivaron sin publicación, sin explicación, sin rastro en la literatura abierta. No afirmo que se haya descubierto algo sensacional en esos datos. Solo afirmo una cosa: los datos fueron postergados y los archivos cerrados. Y eso en sí mismo es un hecho que requiere una explicación. El secretismo en la ciencia siempre tiene una razón. A veces es una razón militar, a veces comercial, a veces política. Pero a veces es de otro tipo. A veces la razón es que los datos simplemente no encajan en el panorama mundial existente, de tal manera que su publicación podría generar pánico o erosionar la confianza en las instituciones científicas. A veces la razón es que quienes descubrieron esos datos no tienen palabras para describirlos, carecen de marcos conceptuales para encajarlos. No hay un lenguaje con el cual hablar de ellos sin parecer un lunático. No hay un lenguaje, y esto es importante, porque cuando no tenemos un lenguaje para algo, guardamos silencio. Pero el silencio también es una respuesta. El silencio de la NASA entre 1972 y el año 2000 sobre la cuestión del regreso a la Luna también es una respuesta. ¿Pero a qué pregunta? Piénselo.
En el periodo comprendido entre 1969 y 1972, la NASA llevó a cabo 6 aterrizajes exitosos en la Luna. 6 en 3 años. Cada 6 meses una nueva misión, nuevos astronautas, nuevas áreas de aterrizaje. El ritmo era fantástico, el entusiasmo inmenso. Se planificaron las misiones Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20. Fueron canceladas. La razón oficial fue la reducción del presupuesto. Pero he aquí lo extraño. La reducción ocurrió precisamente en el momento en que los resultados científicos eran más fructíferos, cuando la tecnología estaba perfeccionada hasta la médula, cuando parecía que 3 o 4 misiones más podrían arrojar luz sobre las preguntas más apremiantes sobre la composición y la historia de la Luna. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué parar justo cuando todo funcionaba? Uno de los astronautas cuya misión fue cancelada, David Scott, comandante del Apolo 15, dijo algo notable en una entrevista años después. Dijo que entre los astronautas del programa Apolo existía un sentimiento generalizado. Un sentimiento que describió como, encontramos aquello que buscábamos, y resultó ser más de lo que podíamos asimilar. No se explayó sobre lo que exactamente habían encontrado. Pero esa sensación de más de lo que podíamos asimilar perduró. Permaneció en varias personas involucradas en el programa, y no se ha disipado. Más de lo que podíamos asimilar. ¿Qué significa eso? ¿Qué encontraron esas 6 tripulaciones, cada una de las cuales pasó en la Luna desde unas pocas horas hasta 3 días? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué trajeron de vuelta, física y metafóricamente? Físicamente trajeron unas 380 kilogramos de rocas lunares. La mayor parte de estas muestras se encuentran en los almacenes de la NASA en Houston. Los científicos tienen acceso a ellas previa solicitud, pero no a todas las muestras. Una parte está clasificada. Las piedras lunares clasificadas son un hecho real que se puede verificar. Algunas de las muestras del Apolo siguen sin ser estudiadas abiertamente. Algunas están descritas en documentos que no han sido desclasificados. Piedras lunares clasificadas. Dejen que esto cale. Y ahora hablemos de lo que sucedió en 1979. De un incidente que casi nadie recuerda, pero que, quizás, es una de las claves para entender toda esta historia. En 1979, Kat Dutz, un técnico contratista de la NASA, descubrió en los archivos una serie de grabaciones de vídeo realizadas durante las misiones lunares que, según él, contenían imágenes de objetos de origen claramente artificial en la superficie lunar. Transmitió información sobre esto a su dirección. La reacción fue inmediata y, según él, desproporcionadamente severa. Perdió su acceso a los archivos en 24 horas. No se le presentaron cargos, no se le dieron explicaciones oficiales, simplemente se le cerró el acceso. Él habló públicamente de ello años después. Sus palabras se pueden encontrar en varias publicaciones. Se pueden verificar o intentar verificar, topándose una vez más con una puerta cerrada. Puertas cerradas, muestras clasificadas, datos sin publicar. Esto no es conspiranoia, son hechos documentados. La única pregunta es qué hay detrás de ellos. Y detrás de ellos puede estar la más sencilla de las explicaciones: inercia burocrática, reticencia a lidiar con datos incómodos, miedo al ridículo, falta de voluntad para responder preguntas para las cuales no hay respuestas preparadas. A veces los secretos no existen porque oculten algo enorme, sino porque nadie quiere explicar lo que no entiende. Pero a veces, sí que ocultan algo enorme. Pasemos a lo que está sucediendo en el campo de la astrofísica teórica, a lo que piensan las mentes más audaces de nuestro tiempo sobre la naturaleza de la Luna y su lugar en nuestra historia. Paul Davies, profesor de la Universidad Estatal de Arizona y uno de los científicos líderes mundiales en astrobiología, en su libro La Universidad Silenciosa, expresó una idea que, a primera vista, parece provocadora, pero que, en realidad, es estrictamente lógica. Si la vida inteligente existe en el universo el tiempo suficiente para alcanzar los viajes interestelares, entonces la estrategia más eficaz para estudiar y monitorear civilizaciones jóvenes no sería el contacto directo, sino la colocación en puntos clave del sistema de sondas de observación automáticas,
lo suficientemente robustas como para existir durante miles de millones de años, lo suficientemente obvias como para que una civilización avanzada las detecte, y lo suficientemente enigmáticas como para atraer el interés de investigación. Sondas de observación automáticas, colocadas en puntos clave, lo suficientemente robustas como para existir durante miles de millones de años. Davis no afirmó directamente que la Luna sea una de esas sondas. Pero fue precisamente en el contexto de la discusión sobre posibles lugares para la búsqueda de tales sondas que mencionó la órbita lunar como una posición matemáticamente óptima para la observación a largo plazo de la Tierra. Matemáticamente óptima. Estas son palabras importantes. Significa que si alguien quisiera observar nuestro planeta durante el mayor tiempo posible, de la manera más eficiente posible, con la máxima cobertura, elegiría precisamente esa órbita, esa distancia, esa inclinación, precisamente lo que tenemos. Y ahora, lo más intrigante de todo lo que hemos discutido hoy. Lo que se ha sabido muy recientemente y que aún no ha recibido amplia cobertura pública. A finales del año 2023, varios equipos de científicos, trabajando independientemente con datos de diversas misiones lunares, publicaron preprints, es decir, artículos preliminares aún no revisados por pares, que contenían un nuevo análisis de datos sísmicos lunares recogidos durante las misiones Apolo. Los autores utilizaron algoritmos modernos de aprendizaje automático para buscar patrones en estos datos. Patrones que no pudieron ser detectados por los instrumentos de la década de 1970. Lo que encontraron resultó ser lo suficientemente inesperado como para que los tres equipos se detuvieran y revisaran los resultados antes de publicar nada. Descubrieron en los datos sísmicos un patrón que uno de los autores describió como estructuralmente similar a información codificada. No ruido aleatorio, no fluctuaciones naturales irregulares, algo intermedio. Algo que tiene indicios de organización, pero que no es una simple secuencia repetitiva. Algo que se asemeja a un lenguaje. Ninguno de los equipos se atrevió a escribir esa palabra en sus preprints. En lugar de eso, utilizaron eufemismos técnicos, una estructura de correlación no trivial, un patrón con indicios de baja entropía, una secuencia temporal anómalamente organizada. Pero todos los que leyeron esos trabajos entendieron de qué se trataba. La Luna está transmitiendo algo. Oh, y esta es una advertencia importante. Los datos que tomamos por señales sísmicas lunares contienen algo que no comprendemos del todo. Podría ser un artefacto de medición, podría ser un proceso físico desconocido, podría ser algo para lo cual aún no tenemos las herramientas para comprenderlo. Pero también podría ser lo que parece. Y es precisamente esto lo que quita el sueño a varios científicos. Hablemos ahora del futuro, de lo que sucederá en los próximos años y que podría cambiarlo todo. La misión Artemisa 3, el primer aterrizaje tripulado en la Luna desde 1972, está programada para finales de la década de 20. El lugar de aterrizaje es el Polo Sur. El objetivo científico principal es el estudio del hielo de agua y la geología de la región polar. Pero entre los científicos que participan en la planificación de la misión, existen otras prioridades. Formuladas cuidadosamente, oficialmente neutrales, pero lo suficientemente elocuentes para quienes saben leer entre líneas. Una de estas prioridades es el despliegue de un nuevo conjunto sismográfico, significativamente más sensible, capaz de investigar la estructura del subsuelo con una resolución sin precedentes. Otra es la toma directa de muestras de las profundidades de los tubos de lava, a los que ningún aparato anterior ha llegado. La tercera, y esto ya no es oficial, sino de conversaciones privadas, es la búsqueda de indicios de material atípico. Material que no se corresponde con las rocas lunares conocidas. Material que es diferente. Diferente. Esa palabra ya resuena en los pasillos de las agencias espaciales. Con cautela, en voz baja, pero resuena. Buscan algo diferente. Algo que se distinga de lo que conocemos, algo que no encaje en el panorama habitual. Y si encuentran eso, si en las muestras de las profundidades de los tubos de lava lunares hay algo que no se pueda explicar geológicamente, eso lo cambiará todo, absolutamente todo. No solo la astronomía, no solo la geología, la filosofía, la religión, la política.
Nuestra propia comprensión de lo que significa ser humanidad en este cosmos inimaginablemente vasto, y quizás, inimaginablemente poblado. ¿Estamos preparados para ello? Creo que no. Creo que la mayoría de nosotros no estamos preparados. Creo que nuestras instituciones sociales, nuestras estructuras religiosas, nuestros sistemas políticos, todos ellos se han construido sobre la suposición tácita de que estamos solos, de que somos únicos, de que este rincón del universo nos pertenece solo a nosotros. Pero ¿y si no es así? ¿Y si la respuesta a esta pregunta cuelga en el cielo cada noche, nos ilumina el rostro, rige nuestros océanos, inspira a nuestros poetas, puebla nuestros mitos y espera en silencio, pacientemente, hasta que finalmente tengamos el coraje de mirarla a la cara? Y ahora, el último y más importante aspecto. Aquel que une todo lo dicho. Aquel que he dejado deliberadamente para el final. He aquí el quid de la cuestión. He aquí el verdadero misterio. No reside en si la luna es un objeto artificial o natural. No reside en si hay vida allí o no. El verdadero misterio es que ya sabemos lo suficiente como para darnos cuenta de que nuestro panorama mundial no está completo, que está fundamentalmente incompleto. Y esto no es una farsa, ni una hipérbole periodística. Es una conclusión a la que han llegado independientemente decenas de científicos serios, a partir de datos diferentes, desde puntos de vista diferentes. Nuestro panorama mundial está incompleto, y la Luna es un indicador de esta incompletitud. Un indicador enorme, obvio, que cuelga justo encima de nosotros, que vemos cada noche y que logramos no notar. Esta es, si se quiere, la más extraña de todas las rarezas relacionadas con la Luna. No las anomalías físicas, no las coincidencias matemáticas, no los archivos cerrados, sino nuestra ceguera. Nuestra incapacidad, colectiva y culturalmente condicionada, de mirar fijamente lo que cuelga justo encima de nuestras cabezas y preguntar qué es realmente. Hemos mirado a la Luna durante 50.000 años. Hemos escrito millones de poemas sobre ella. Hemos construido templos en su honor. La hemos usado como calendario, como brújula, como augurio. Fuimos los primeros seres vivos de la Tierra en pisarla. Y a pesar de todo esto, no tenemos ni idea de qué es. No tenemos ni idea. Es asombroso. Es sorprendente, y es, quizás, lo más importante que debemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Vivimos junto a un objeto que no comprendemos, que desafía nuestras teorías, que guarda datos que aún no sabemos leer. Y a pesar de ello, cada noche despejada, nos ilumina la ventana. La Luna no se esconde. La Luna es el objeto más visible de nuestro cielo después del Sol. No se esconde. Espera. ¿Qué espera? A que maduremos, a que tengamos tecnologías lo suficientemente sutiles para leer lo que está escrito en su superficie y debajo de ella. ¿A que dejemos de temer las preguntas para las que no hay respuestas convenientes? ¿O espera algo más, algo que aún no sospechamos? Estas preguntas ya no son prerrogativa de los escritores de ciencia ficción y soñadores. Las plantean los científicos, científicos serios, educados, cautelosos en sus palabras. Y el hecho de que las planteen ya es en sí mismo una respuesta a la pregunta de cuán extraños se han vuelto los datos lunares. Muy extraños, increíblemente extraños. Y la próxima década lo cambiará todo. Eso es seguro. La única pregunta es, ¿qué cambiará exactamente? Volveremos a la Luna. Descenderemos a sus tubos. Perforaremos su superficie. Desplegaremos sismógrafos, rádares, espectrómetros de masas. La leeremos como un libro, página por página, capa por capa. Y en algún momento, quizás antes de lo que pensamos, encontraremos lo que buscábamos, o lo que no buscábamos, o algo para lo que aún no tenemos palabras. Y entonces, todo cambiará. La Luna cuelga en el cielo y espera. Estuvo allí mientras los primeros humanos encendían las primeras hogueras. Estuvo allí mientras se construían las pirámides. Estuvo allí mientras Copérnico invertía el panorama mundial. Estuvo allí mientras Armstrong la pisaba por primera vez. Estará allí hasta que finalmente sepamos la verdad.
Y la verdad, a juzgar por todo, resultará ser más grandiosa que todo lo que alguna vez nos hemos imaginado. Porque la Luna no es solo un satélite. La Luna es una pregunta, la pregunta más antigua, más obvia, más importante que la naturaleza o algo más ha planteado a nuestra civilización. Y esta pregunta es, ¿están ya preparados para saber la respuesta? Pero antes de responder, asegúrense de que realmente quieren saberla. Porque algunas respuestas te cambian para siempre, y el mundo después de ellas ya no se ve igual que antes. Y ahora, aún más profundo, porque aún no hemos llegado a lo más interesante. Hablemos de lo que se llama el vórtice magnético lunar. Este es un fenómeno del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pero que es una de las anomalías lunares más documentadas y, al mismo tiempo, más inexplicables. En la superficie de la Luna existen áreas con magnetización local anómalamente alta. Se llaman vórtices lunares o anomalías magnéticas. Su peculiaridad radica en que tienen límites nítidos, simetría casi perfecta y se ubican predominantemente en los antípodas de grandes cráteres de impacto, es decir, estrictamente opuestos a ellos en el otro lado de la Luna. Esto significa que el impacto de un meteorito que creó el cráter magnetizó simultáneamente, de alguna manera, las rocas en el lado opuesto del cuerpo planetario. Esto requiere una explicación, que no tenemos. El mecanismo que teóricamente podría explicar esto se llama enfoque de las ondas de choque en el antípoda. Con un impacto muy potente, las ondas sísmicas que rodean el cuerpo lunar pueden enfocarse en el polo opuesto y crear allí una presión considerable. Esto puede destruir rocas, crear relieves caóticos característicos. Todo esto se observa. Pero explicar la magnetización de las rocas de esta manera es considerablemente más difícil. Para ello se necesita un campo magnético fuerte en el momento del impacto. Y ese campo, como ya hemos dicho, no debería haber estado allí. El círculo se cierra. Cada explicación requiere el siguiente fenómeno inexplicable como premisa. Y son precisamente estos vórtices, manchas luminosas enigmáticas en la superficie lunar, visibles a través del telescopio, los que constituyen otro lugar de actividad elevada de fenómenos lunares transitorios. Precisamente sobre ellos se registran con mayor frecuencia brillos, nebulosas, cambios de luminosidad. Alguien o algo ama estos lugares, y ese alguien o algo, quizás, sea el mismo mecanismo desconocido del que escribieron los autores del trabajo sísmico de 2010. Mecanismo desconocido. Otra vez esta frase. Empieza a sonar como un estribillo. Hablemos del agua una vez más, pero esta vez sobre ese aspecto del agua lunar que casi nunca se discute públicamente. Sobre de dónde proviene en tiempo real. Satélites en órbita lunar han registrado algo sorprendente. En algunas áreas de la superficie lunar, el agua aparece y desaparece. No en el sentido de cambios geológicos a largo plazo, sino en escalas de tiempo comparables al tiempo de observación. Espectrómetros infrarrojos en varias naves orbitales han registrado cambios en la concentración de grupos hidroxilo y moléculas de agua en la superficie iluminada de la Luna durante el día lunar. Esto en sí mismo se puede explicar. El viento solar suministra protones que interactúan con el oxígeno en los minerales lunares, formando agua. Esto se llama ciclo del agua del viento solar y es un proceso real y confirmado. Pero algunos de los cambios registrados ocurren demasiado rápido y demasiado intensamente como para ser explicados solo por este mecanismo. Algunas áreas muestran picos de concentración de agua que, por sus características temporales, se parecen más a una eyección activa que a una acumulación pasiva. Eyección desde dentro. Desde dentro. Agua desde el interior de un objeto que oficialmente se considera un cuerpo geológicamente muerto. Completamente seco. Aquí de nuevo hay que hacer una pausa. Hay que reconocer que cada uno de estos hechos por separado puede explicarse. Viento solar, procesos térmicos, reacciones químicas no estudiadas, todo esto es posible. Pero cuando los juntas todos, todas estas anomalías explicables por separado, se suman a algo que ya es considerablemente más difícil de explicar por partes. Este es uno de los principios fundamentales de la investigación científica. Si un número suficiente de observaciones independientes apuntan en una dirección, esa dirección merece ser investigada,
incluso si es incómoda, especialmente si es incómoda. Y ahora, cada vez más observaciones independientes apuntan en la misma dirección. En una dirección que se puede formular de manera muy simple: la Luna está activa. La Luna está haciendo algo que no entendemos. Y la Luna lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quizás desde que empezamos a observarla. Desde que los primeros astrónomos sumerios dibujaron su símbolo en tablillas de arcilla. Desde que los sacerdotes egipcios de Tot, el dios de la Luna, registraron su movimiento y lo vincularon con el conocimiento secreto. Desde que los matemáticos mayas calcularon los ciclos lunares con una precisión increíble. Todas estas civilizaciones vieron algo en la Luna. Algo que las hacía verla no solo como un objeto astronómico, sino como algo vivo. Algo con cualidad, con presencia. Los humanos modernos tienden a atribuir esto al pensamiento mitológico, a la proyección, a la ignorancia. Pero, ¿y si esos antiguos observadores vieron lo mismo que ven los astrónomos modernos que registran fenómenos transitorios? ¿Y si vieron brillos, destellos, cambios de luminosidad y los interpretaron dentro del marco de su cultura? ¿Y si llamaron Dios de la Luna a lo que ahora llamamos fenómeno lunar transitorio de naturaleza desconocida? Esto no significa que tengamos el mismo panorama mundial que los antiguos sumerios. Significa que el objeto de observación es el mismo y no ha cambiado. Pero nuestra comprensión de él sigue siendo catastróficamente incompleta. Pasemos a lo último que quiero discutir en esta sección. A la atmósfera en la comunidad científica, a cómo ha cambiado el tono de la discusión en los últimos 10 años. A principios de la década de 2000, cualquier suposición de que algo andaba mal con la Luna enviaba inmediatamente al hablante a la categoría de conspiranoico. Era un veneno social para la reputación científica. Bastaba con hablar una vez en una conferencia y mencionar anomalías para que dejaran de invitarte a las siguientes. Ahora esto está cambiando, lenta pero perceptiblemente. No porque la comunidad científica se haya vuelto de repente más crédula, sino porque hay demasiados datos. Porque ya no se pueden ignorar. Porque la generación joven de científicos, que ha crecido con los datos de numerosas misiones lunares, llega a la ciencia académica con un conjunto diferente de preguntas. Preguntas que sus predecesores simplemente no tenían datos para plantear. Los jóvenes planetólogos y astrofísicos de hoy preguntan por qué los datos sísmicos son así. ¿Qué significan esas reflexiones subsuperficiales? ¿Cómo explicar esto y aquello? Y cuando sus colegas mayores se encogen de hombros y dicen, todavía no lo sabemos, esto ya no suena como un cierre de la cuestión, sino como una invitación a la investigación. El clima está cambiando, lenta pero seguramente. Y es en este contexto que varios científicos audaces comienzan a decir lo que antes era impensable. Dicen, consideremos todas las explicaciones posibles, todas, incluidas las más radicales. No permitimos la creencia ciega, más bien. La ciencia exige que examinemos cada hipótesis y la refute con base en la evidencia de las investigaciones, no por incomodidad cultural. Esto es ciencia genuina. Y es precisamente lo que está empezando a suceder con las anomalías lunares. Están emergiendo de las sombras, de los pasillos, de las reuniones privadas y de las conversaciones confidenciales. Aparecen en preprints, en artículos revisados por pares, en resúmenes de conferencias. Discretamente, cuidadosamente envueltas en jerga científica, pero están ahí. Cada vez son más. Y eso solo significa una cosa: algo está ocurriendo, algo real, algo que ya no se puede ignorar. La Luna nos está ocurriendo. La Luna nos está sucediendo ahora mismo, mientras conversamos. Mientras nuestras sondas orbitan y captan sus señales. Mientras sus datos aguardan en archivos. Mientras científicos insomnes repiten algoritmos sobre registros sísmicos de hace 50 años buscando un patrón que ya vislumbran pero temen nombrar. La Luna nos está sucediendo, y pronto, muy pronto, en términos históricos, sabremos finalmente qué es. De eso se trata toda esta historia. No de sensacionalismo, ni de miedo, ni de angustia, sino de que estamos al borde de un conocimiento que nos transformará, que expandirá nuestro mundo a dimensiones que aún no podemos concebir, que quizás, finalmente, responderá a la pregunta más antigua que la humanidad se plantea desde que aprendió a cuestionar. La pregunta,
¿estamos solos? Y la respuesta, cualquiera que sea, comenzará con la Luna. Con nuestra extraña, anómala, matemáticamente perfecta, geológicamente imposible, acústicamente hueca, rítmicamente pulsante, transitoriamente luminosa, anómalamente magnetizada, inesperadamente húmeda, celosamente guardada luna, que cada noche brilla en tu ventana y espera. Continuamos, porque aún no hemos navegado las aguas más profundas. Existe algo conocido como el cataclismo lunar de Schomberger. No es un término oficial. Es el nombre que se usa en círculos restringidos de investigadores que estudian la evidencia histórica lunar. Se refiere a una serie de registros que datan aproximadamente del siglo X de nuestra era, en los que varios cronistas independientes, ingleses, franceses, árabes, describieron algo que vieron en la Luna. Describieron su bipartición, repentinas llamaradas, cuernos de fuego, una larga estela de luz. Esto fue documentado en la crónica del monasterio de Canterbury por el monje Gervasio, quien, citando a 5 testigos oculares, relató cómo el cuerno superior de la Luna se dividió y de la hendidura surgió una llama ardiente que esparció fuego a ambos lados. Los astrónomos modernos sugieren que esto podría ser el resultado de un impacto meteorítico masivo observado por los observadores, no a través de un telescopio, sino a simple vista. Este impacto podría haber formado uno de los cráteres lunares jóvenes, posiblemente el cráter Giordano Bruno. Pero aquí radica lo intrigante. Si el cráter Giordano Bruno se formó en el siglo X, entonces, poco después del impacto, toda la Tierra debería haber experimentado una lluvia de meteoritos de fragmentos expulsados. No se han encontrado rastros de tal lluvia en los registros geológicos, lo que implica que o bien el cráter se formó considerablemente antes, o bien los monjes presenciaron algo diferente. Algo diferente. Esa frase de nuevo. Pero lo más intrigante de esta historia no es siquiera el incidente del siglo X. Lo más intrigante es que descripciones similares, análogas en la naturaleza de los fenómenos observados, se encuentran en fuentes históricas de diferentes épocas, registros astronómicos mesopotámicos, crónicas de la antigua China, anales europeos medievales. Una y otra vez, personas que desconocían la existencia mutua describen lo mismo: destellos en la Luna, fenómenos lumínicos, luces inusuales. No son alucinaciones, no es mitología, es observación. Observación de un objeto real que se comporta activamente. Y si tomamos esto en serio, y tenemos razones para tomárnoslo en serio, porque los fenómenos lunares transitorios se documentan hoy en día y ya no pueden explicarse por distorsiones atmosféricas o superstición, entonces nos enfrentamos a una pregunta muy incómoda. La pregunta de qué son exactamente estos destellos y por qué han continuado no solo por siglos, sino por milenios. Milenios de actividad en un cuerpo que oficialmente es un cuerpo geológico inerte. Milenios de fenómenos regularmente observados por personas desde distintos puntos de la Tierra. Milenios y ni una sola explicación que satisfaga a todos. ¿Ni una? Y mientras no tengamos una explicación, solo queda una cosa: seguir mirando, seguir acumulando datos, seguir haciendo preguntas y mantener en mente todas las respuestas posibles, incluso las más incómodas, incluso aquellas que nos obligan a reconsiderar todo lo que creíamos saber, porque, en última instancia, de eso se trata la ciencia. No de la certeza de lo que sabemos, sino de la disposición a aceptar que aún no sabemos, y que ese aún no sabemos podría ser incomparablemente mayor de lo que sabemos. La Luna es el mayor maestro de humildad que tenemos. Solo que rara vez lo notamos, pero lo notamos cada vez más. Y esta creciente consciencia es, quizás, la señal más alentadora de que finalmente estamos empezando a aprender. Pasemos ahora a lo que es, quizás, el tema más doloroso de esta conversación. Al tema de lo que perdemos al negarnos a hacer preguntas incómodas. Al tema del precio de la cobardía intelectual. Cuando un científico se enfrenta a datos que no encajan en el paradigma aceptado, tiene 2 caminos. El primero es declarar los datos erróneos, encontrar una razón técnica para su desviación y continuar trabajando dentro de la teoría existente. Este es el camino seguro. Es el camino que protege la carrera, la reputación y las relaciones con los colegas. El segundo camino es aceptar los datos como reales e intentar comprender su significado,
incluso si eso implica revisar suposiciones fundamentales. Este es el camino peligroso. Es el camino que requiere valentía. En la historia de la ciencia, los descubrimientos más importantes han sido realizados invariablemente por aquellos que eligieron el segundo camino. Galileo, Planck, Einstein. La deriva continental de Wegener. Una teoría considerada una locura durante 30 años, que hoy es la base de la geología. Cada vez fue el segundo camino. Cada vez hubo que pagar un precio. Hoy, varios científicos están eligiendo el segundo camino con respecto a las anomalías lunares. Silenciosamente, con cautela, con muchas reservas, pero lo están eligiendo. Y el precio que tienen que pagar, aunque aún no es elevado, porque son lo suficientemente prudentes, existe. Comentarios escépticos de colegas, dificultades de publicación, financiamiento que es un poco más difícil de obtener que para quienes hacen ciencia normal. Pagan ese precio. Y es precisamente por ellos, gracias a ellos, que hoy sabemos lo que sabemos. Gracias a las personas que tienen el coraje de mirar los datos sin prejuicios, porque los datos lo exigen. Los datos exigen literalmente que se les mire sin miedo. La luna exige ser observada sin miedo. Y cuando finalmente lo hagamos, honestamente, sin miedo, con todo el poder de nuestras herramientas científicas, responderá, ya está respondiendo, simplemente aún no sabemos escuchar del todo en este momento. Cuando aprendamos a escuchar, quizás ese sea el momento que la luna ha estado esperando durante todos estos milenios. Y ese momento, aparentemente, está muy cerca. La próxima década en la historia de la investigación lunar será la más intensa y la más importante desde las misiones Apolo. Esto no es una exageración, es una evaluación sobria de lo que está planificado y en proceso. Para el año 2030, se espera que rovers, sondas y quizás los primeros módulos habitables permanentes operen en la Luna, de varios países y empresas. Los datos que recopilarán serán incomparablemente más detallados que todo lo que hemos tenido antes. La resolución con la que podremos estudiar la superficie lunar y el subsuelo se incrementará en órdenes de magnitud. Las respuestas llegarán, no todas de inmediato. Quizás no las que esperamos. Quizás acompañadas de nuevas preguntas, aún más difíciles, pero llegarán. ¿Y cuándo lleguen? Cuando finalmente, después de décadas de acumulación de anomalías, obtengamos datos lo suficientemente detallados para conclusiones definitivas, el mundo cambiará. Quizás resulte que todo es explicable, que las anomalías se resuelvan a la luz de nuevos datos, que los cráteres y la sísmica, y el agua, y los fenómenos transitorios, todo tenga una explicación geológica, simplemente más compleja de lo que pensábamos. Ese sería un buen resultado, un resultado honesto. Así funciona la ciencia. Pero quizás, y es esta posibilidad la que inquieta a muchos científicos, resulte de otra manera. Quizás los datos confirmen lo que ahora parece un patrón de coincidencias inexplicables. Quizás en las estructuras del subsuelo se encuentre algo que no se puede explicar geológicamente. Quizás en las muestras de tubos de lava se descubra material que no tiene análogo natural. Quizás el patrón sísmico, parecido a un lenguaje, resulte ser lo que parece. Quizás. Y en ese, quizás puede estar todo. En ese, quizás puede estar el sentido de toda esta conversación, el sentido de esas noches en que los científicos no pueden apartarse de la pantalla con una nueva tanda de datos. El sentido de esas reuniones secretas de las que se habla en voz baja. El sentido de la creciente sensación que comparten muchos en este campo, de que estamos al borde de algo grande, algo que lo cambiará todo. La luna nos espera. Siempre ha esperado. Y ahora, por primera vez en 50 años, finalmente regresamos a ella con nuevas herramientas, con nuevas preguntas, con una nueva disposición, aunque aún vacilante, aunque aún ambigua, pero nueva, para escuchar lo que tiene que decir. Lo que tiene que decir, lo sabremos pronto. Y ese pronto. En la escala de la historia humana, en la escala de los miles de millones de años que la Luna ha estado suspendida en su órbita perfecta. Ese pronto ya ha llegado. Ha llegado ahora mismo. Mientras lees estas líneas, mientras la luna brilla en tu ventana, mientras espera.
Y ahora quiero contarles algo de lo que casi no se habla. Algo que se encuentra en la intersección de la física, la neurociencia y la filosofía de la conciencia, y que tiene una relación directa con la luna, porque nos concierne a nosotros, a nuestra percepción, a nuestra capacidad de aceptar lo que puede resultar ser verdad. Los neurobiólogos han establecido que el cerebro humano tiene un mecanismo incorporado de supresión del malestar cognitivo. Cuando nos enfrentamos a información que contradice radicalmente nuestra visión del mundo, el cerebro literalmente se niega a procesarla. Esto no es una debilidad de carácter, es un mecanismo de defensa fisiológico. Evita la destrucción psicológica al encontrarse con una contradicción insuperable. Pero también es el principal obstáculo para comprender la realidad. Cuando un científico mira datos anómalos y busca automáticamente una explicación dentro del paradigma existente, no es solo conformismo científico, es también el funcionamiento de este mecanismo neurobiológico. El cerebro se protege a sí mismo. El cerebro dice, no es lo que parece. Es algo familiar. Es explicable. Todo está bien. Pero a veces no todo está bien. A veces los datos dicen exactamente lo que parecen. A veces hay que permitir que el cerebro procese el malestar, lo acepte, lo atraviese y salga al otro lado con una comprensión ampliada de la realidad. Y esto es precisamente lo que está sucediendo con la ciencia lunar en este momento. Unos pocos espíritus valientes se permiten atravesar este malestar. Miran los datos sin la capa protectora de las explicaciones habituales. Y lo que ven es difícil de describir en pocas palabras, pero una palabra encaja: increíble. Increíble, en el sentido literal de aquello en lo que es difícil de creer, de aquello que requiere la revisión de las suposiciones más profundas, de aquello que, si resulta ser verdad, cambiará no solo la astronomía, sino también nuestra propia imagen, nuestro lugar en la historia, nuestra comprensión de lo que significa ser un ser inteligente en este universo. La luna es un espejo. Siempre ha sido un espejo. En ella nos vemos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestros mitos, nuestros miedos y esperanzas. Pero quizás, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a ver en este espejo no solo a nosotros mismos. Quizás, por primera vez, el espejo nos mostrará algo más. Algo que nos ha estado observando todo este tiempo desde el otro lado. ¿Están preparados para esa mirada? La luna no pide permiso. Simplemente está ahí. Simplemente espera. Y el tiempo de espera está terminando. Y aquí llegamos al corazón de todo lo dicho hasta ahora, a lo que une todos estos hilos: geología, sismología, historia, matemáticas, mitología, datos de radio, archivos clasificados en un todo coherente. A lo que configura una imagen que es difícil de ver en partes, pero imposible de no ver cuando se contempla en su totalidad. Esta imagen no es una teoría, no es una hipótesis. Es simplemente una acumulación de hechos, presentados en orden cronológico y lógico. Hechos sobre el hecho de que la luna no es una roca pasiva. Hechos sobre el hecho de que sus parámetros albergan una estructura matemática que no se explica por azar. Hechos sobre el hecho de que bajo su superficie ocurren procesos que no comprendemos. Hechos sobre el hecho de que en su superficie ocurren fenómenos que hemos observado durante milenios y seguimos sin poder explicar. Hechos sobre el hecho de que parte de los datos sobre ella están clasificados. Hechos sobre el hecho de que las personas que han profundizado demasiado en ella, a veces guardan silencio. Esta imagen está incompleta, no es definitiva, pero es lo suficientemente clara como para decir: aquí hay algo. Aquí hay algo que requiere una explicación, algo que ya no espera nuestra conveniencia. Y esto es lo que debemos hacer. No como científicos, no como gobiernos. No como agencias, sino como seres humanos. Como seres inteligentes dotados de curiosidad y la capacidad de hacer preguntas. Debemos mirar, simplemente mirar honestamente, sin miedo, sin mecanismos de defensa. Mirar la luna como lo que puede llegar a ser, y no solo como lo que estamos acostumbrados a considerar. Este es un paso simple, y es el paso más difícil, porque todo lo demás le sigue. Le sigue la pregunta: ¿quiénes somos si la luna no es solo una roca? Le sigue la reevaluación de la historia humana, que quizás nunca hemos conocido verdaderamente.
Le sigue una conversación con nosotros mismos sobre lo que significa vivir en un universo más complejo y poblado de lo que nos han dicho. Es una conversación difícil, pero es una conversación importante. Y es a ella a la que la luna nos está preparando. Es lo que espera, que finalmente iniciemos esta conversación honestamente, valientemente, con los ojos abiertos. La luna brilla en tu ventana cada noche clara. Espera. Mírala, haz una pregunta y prepárate para que, esta vez, por primera vez verdaderamente, responda. Porque ahora, precisamente ahora, en el punto de inflexión de las eras, cuando nuestras ondas tocan su polo sur, cuando nuestros algoritmos leen sus registros sísmicos, cuando nuestros jóvenes científicos abandonan el miedo y nombran las cosas por su nombre, ahora, parece, está lista para mostrarnos lo que ha estado ocultando o guardando durante todos estos miles de millones de años. Y será o el descubrimiento científico más asombroso de la historia de la humanidad, o algo aún más significativo. La luna sabe que